Claro. Y seguimos hablando de acción, de cómo las empresas se transforman. Vamos a analizar en esta charla lo que tiene que ver con el sistema financiero. Estuvimos haciendo un recorrido, hay mucho más. Y también en una industria muy desafiante como es la salud. Y también vamos a hacer un poquito de qué le está pasando a la gente, qué es lo que le preocupa hoy a las empresas, de la mano de Mariela Mosiulski, que es directora de Trend City, que justamente tiene la sensación térmica de qué es lo que siente hoy la calle. Pero le voy a dar la bienvenida a Ariel Ulla. Hola Ariel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Carla? Un gusto. Ariel es gerente de Sancor Salud, una industria que, como lo decía, está muy desafiada en los últimos años. Hoy fidelizar a la gente, si bien todos queremos acceder a una buena cobertura de salud, es un mercado complicado y ustedes crecieron muchísimo. Sobre eso vamos a hablar, pero antes te presento. Soy Ariel Ulla, gerente comercial de Sancor Salud, compañía de la que formo parte desde hace más de una década. Cursé diversos estudios sobre comercialización y marketing y los apliqué en las áreas de prepagas, obras sociales y seguros. Además, participé en distintos seminarios de liderazgo y en el programa de alta dirección y de pensamiento estratégico en la Business School Executive de Cambridge University. También forma parte de esta charla Leandro Martínez, subgerente general del área de tecnología de Banco Provincia. Bienvenido, ¿cómo andás? Hola, muy bien, gracias. Un placer tenerte acá. También el enorme desafío de cómo la tecnología enamora a clientes del sistema financiero. Sobre eso vamos a hablar en un mercado también en el que la industria se está, está viendo una fuerte metamorfosis con el avance también de los bancos que nacieron nativamente digitales. Exacto. Pero antes, Leandro, te presentamos. Soy Leandro Martínez, subgerente general del área de tecnología de Banco Provincia desde el año 2025. Soy actuario y analista de sistemas graduado de la Universidad de Buenos Aires, con una diplomatura en Big Data del ITBA y un posgrado en cripto, blockchain, Decentralized Finance de la UCEMA, entre otros estudios. Anteriormente también me desempeñé como gerente de inteligencia comercial, gerente de estrategia comercial y gerente de modelos cuantitativos. ¿Ya habían tenido la experiencia de verse reflejados con un avatar de la inteligencia artificial? La verdad que no. ¿Y cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste? Se sintió raro, pero bastante ¿Raro? bien. Sí. ¿Y a vos, Leandro, te No, gustó? tampoco. No. ¿Tampoco la primera vez? No, la primera vez, sí. Bueno, se los vamos a compartir para que después también los puedan compartir en sus redes sociales. Completa el panel Mariela Mosiulski de Trend City. Soy Mariela Mosiulski, fundadora y CEO de Trend City, consultora de investigación, innovación y tendencias. Soy licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en IAE y más de 20 años de experiencia en proyectos para la toma de decisiones. Además, me desempeño como conferencista, docente universitaria y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión. Ahora sí, tiempo de contar un poco cuál es la estrategia que están haciendo, que están aplicando justamente. Ariel, hablábamos del sistema de salud, con muchos desafíos actualmente. ¿Ya no hablamos de salud? ¿Hablamos de bienestar? Hablamos de bienestar, sí, definitivamente. Desde el lado de Sancor Salud lo pensamos de esa manera. Y en una industria muy compleja, como bien lo decís vos, porque se trata de un sistema que está muy fragmentado. Hoy vas a encontrar 3 actores brindando los servicios de salud a cualquier persona que lo requiera. El sistema público, el sistema de obras sociales y el sistema de medicinas prepagas. Y ese sistema claramente es ineficiente y genera mucho problema porque no estamos funcionando de manera integrada. Después también sumamos algunos otros inconvenientes que ustedes los han reflejado muy bien en su momento, que tiene que ver con los altos costos de los medicamentos. Eso también es como una deuda pendiente para todo el sector, diría, para toda la industria. Y en lo particular para Sancor Salud, el desafío de lo que se viene para adelante, además de esto que es propio de la industria, es el nuestro, ¿no? De integrar nuevas tecnologías e innovar para dar respuesta a ese cliente cada vez más volátil, ¿sí? Que cada vez mira opciones por fuera de lo que tiene hoy. Así que en ese contexto nos encontramos mirando hacia adelante, te diría con muy buenas perspectivas, pero muy atentos a lo que va ocurriendo. Leandro, y en el sistema financiero, cuando hablamos de transformación, ¿hablamos de evolución o revolución? Bueno, para algunos es evolución, para otros revolución. Para la industria bancaria en general tradicional fue una revolución porque de alguna manera clientes te empezaron a demandar
una oferta de servicios y productos que la banca tradicional no ofrecía y rápidamente se tuvo que subir a ofrecerlos. Y por otro lado tenés competidores nativos digitales o directamente nuevos actores que con el stack tecnológico que tienen, bueno, realmente genera un mercado de competencia donde para poder brindar ese servicio al usuario final tenés que dar esa pelea, esa batalla, digamos. Así que fue una revolución para nosotros, evolución para otros. ¿Y están aplicando fuerte inteligencia artificial? Estamos aplicando distintas tecnologías, te diría yo, antes de llegar a la inteligencia artificial. Primero, sobre todo en industrias que vienen de larga data, tenés que conectar los sistemas entre sí. Entonces, poder dialogar, lo que en la industria se llama las APIs, que todo el mundo quizás escuchó, es como el comercio entre los pueblos, ¿no? O sea, cada uno habla su lenguaje, pero cómo de alguna manera interaccionan. Después viene la automatización, que ahí tiene que ver más con cómo acelerar los procesos. Y la IA, bueno, la IA, si querés, después lo charlamos más, pero es todo un desafío porque toca la vida privada, pero en la vida corporativa tiene más cuestiones que revisar para poder implementarse, ¿no? Me gusta porque tiene como el timing del panel, ¿no? Después lo charlamos. Mariela, vos haces estudios, estás todo el tiempo relevando qué es lo que siente la gente, qué es lo que sienten las empresas. Hoy hay un montón de desafíos que tienen que ver con la transformación tecnológica, el avance de la inteligencia artificial, pero también una macro y una coyuntura que no da tregua. Hoy, ¿qué es lo que le está preocupando a las empresas? Bueno, justamente desde lo más macro, desde la postura más justamente macroeconómica, la preocupación principal es la estabilidad, justamente por la incertidumbre que hay. Es si la estabilidad política y económica se va a mantener. En segundo lugar está justamente todo el tema de los cambios tecnológicos y todo lo que va a afectar. Y después, por supuesto, la inflación, que antes estaba en primer lugar, ahora empezó a bajar, pero la preocupación de que se mantenga esa inflación, digamos, controlada es muy importante. Y después están todos los temas que tienen que ver con la transformación cultural de las empresas y con todo lo que implica para el manejo de los equipos. Transformación tecnológica y transformación cultural al mismo tiempo. Ariel, ¿y ustedes que crecieron tanto, ¿no? ¿Cuánto crecieron en los últimos 10 años en afiliados? La verdad que fue un salto exponencial. Pasamos de poco más de una década de 210.000 afiliados a los casi 835.000 que estamos confirmando con el cierre de este mes. Así que sí, realmente un crecimiento exponencial en un contexto complejo, como bien decía Mariela, y con los mismos desafíos que mencionaba Leandro, ¿no? De integrar la innovación, de integrar la inteligencia artificial con sus pros y contras, y con el objetivo claro, digamos, de continuar esa senda de crecimiento. ¿Y cuál es la fórmula de dulce de leche? Porque en los últimos 10 años, Argentina complicadísima, ustedes crecieron casi 400% en afiliados. Correcto. ¿Cómo hicieron? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Costo? Mira, es multicausal. Claramente el costo, como bien decía Mariela, hoy en la decisión de cualquier usuario está. Si no apunto al precio más barato, busco conseguir estabilidad en el tiempo, digamos, Claro. Lo que buscamos todos. Pero después fue como multicausal. Creo que hubo varias decisiones que nos llevaron a esto. Una de ellas fue claramente tomar la decisión de ser una compañía federal, es decir, de tener presencia absolutamente en todos los puntos del país. Hoy tenemos más de 300 puntos del país y ahí se canales generan de muchas venta. oportunidades, ¿no? En los Muchísimas. hilos que no están atendidos. Exactamente, porque te permite conocer de cerca las necesidades de la comunidad. Cuando vos entendés las necesidades de la comunidad, podés tener nuevos clientes. Entonces, esa fue una decisión clave, diría, y a la inversa por ahí del resto de la industria, el caso nuestro fue desde Santa Fe, desde Sunchales, hacia Buenos Aires y el resto del país, ¿no? A la inversa de lo que han desarrollado muchas empresas. Por lo tanto, esos mercados que para nuestra competencia eran mercados ya maduros, para nosotros eran mercados en crecimiento. Después también el cambio cultural y organizacional. Creo que eso también fue muy importante. Hoy somos 2.300 colaboradores, pero en ese momento teníamos que entender y hacerlo carne, digamos, pasarlo realmente por el cuerpo, esto de lo que nos trajo hasta las 200.000 cápitas no nos lleva a estas 835 que tenemos hoy, ni al millón de cápitas que nos planteamos para más adelante. El resto tiene que ver con la innovación, con la tecnología. Leandro mencionó algo muy importante que es la unificación de sistemas. Nosotros también nos pasa que conviven muchos sistemas, entonces tener una fuente única de información para tomar decisiones es absolutamente clave. Y ahí hemos dado un paso muy importante también.
Imagino, Leandro, que en el caso de ustedes también tuvieron fuertes y tienen fuertes desafíos en lo que tiene que ver con los cambios culturales y organizacionales, también en base a lo que dice Mariela. Sí, digamos, la tecnología sin, digamos, los pilotos asociados es una tecnología, digamos, que no se puede aplicar. Claramente una organización grande como la nuestra, donde quizás los procesos estaban tipificados, ya hoy no se llega al servicio final o al bien final que se quiere, y esto es, bueno, yo llego hasta acá, no va más, tenés que tener una mirada más cross, más horizontal, y eso te hace que desde el punto de vista tecnológico tengas que comprender bien el negocio y desde el punto de vista del negocio comprender qué tecnología tenés, ¿no? Entonces, entender cómo sigue, cómo es el viaje, digamos, desde el end-to-end, como le dicen, es clave y creo que eso es cross, como decía Mariela, en todas las industrias. Y hablemos del consumidor, ¿no? Hablamos de qué le preocupa a las empresas. Ahora, ¿qué es lo que pide hoy el consumidor? Y después les voy a preguntar a ustedes un poco cómo están respondiendo y qué desafíos les planteó este nuevo consumidor, entre comillas. Yo creo que los consumidores hoy están más lúcidos que nunca. Los consumidores quieren ser tratados como personas, se preocupan mucho por la personalización, porque se los conozca, porque las empresas sean actores sociales que trabajen también por el bienestar de la comunidad, el bienestar social, y lo que buscan es que las empresas los sorprendan, que las empresas inviertan, que estén presentes, que conozcan sus estilos de vida, pero por otro lado, sin invadir, ¿no? Como ese límite justo entre te voy a ofrecer exactamente lo que necesitas sin invadir tu privacidad. Entonces, la exigencia es cada vez mayor, porque hay que conocer a una diversidad de segmentos para esa hiperpersonalización y tener una propuesta de valor adecuada para cada uno, que es un trabajo, bueno, que hay empresas que lo desarrollan muy bien y hay otras empresas que están en ese proceso, porque justamente junta estas dos necesidades, la necesidad de inversión en tecnologías, pero también la necesidad de inversión en toda la transformación cultural que implica, porque con tecnología pero sin evolución cultural no se logra. Y Leandro, ¿cómo hacen para cumplir con todos los requerimientos de este nuevo consumidor? Bueno, primero te parás, siempre los bancos nos paramos tradicionales desde el producto y ahora tenés que pararte sobre lo que llega al cliente, ¿no? ¿Qué necesidades tiene? Un poco lo que decía Mariela recién. La otra cuestión es esto de que el cliente elige el canal. Vos ofrecés en distintos canales y buscás no invadir o buscar el momento correcto. Y el momento correcto lo decide el cliente. Hay interacciones que no te necesita el cliente para estar, es decir, quiero hacer una transacción. Tiene claro lo que quiere hacer y de alguna manera si interferís en ese proceso o lo burocratizás, termina siendo algo innecesario y no bien recibido. En cambio hay otras operaciones donde el cliente necesita la seguridad, sobre todo de un banco, para poder realizarlo, para poder tener una decisión importante, decisiones de inversión, decisiones de tomar un crédito a largo plazo, un hipotecario. Entonces, ahí te va a buscar y ahí tenés que estar. Por eso la convivencia entre lo digital y lo presencial es algo que hay que valorar porque de alguna manera te permite llegar al momento correcto y como dicen, hoy estamos en el real time, pero quizás lo importante es estar en el right time, ¿no? O sea, en el tiempo correcto que el usuario te necesita. Entonces, ese es el balance que buscamos hacer. Y Ariel, ¿ustedes cómo sedujeron esta cantidad de nuevos consumidores que se sumaron a la compañía? ¿A través de canales digitales, cara a cara? ¿Cómo fue ese proceso? Creo que en sintonía con lo que decía Mariela, tiene que ver con la personalización. Definitivamente vamos a tener que estar preparados para, y lo hemos hecho a lo largo de estos años, para dar respuesta a toda esa diversidad de clientes, desde el que quiere una operación y resolverla de manera presencial, por estilo o por envergadura, como dice Leandro, del tipo de negocio que se lleva adelante, como aquel que no tiene necesidad de ninguna interacción con nosotros y prefiere resolver el punta a punta de una compra, de afiliarse, de asociarse a Sancor Salud, sin tener interacción con un ser humano. Nosotros hemos dado respuesta a eso y nos está yendo muy bien, pero insisto en esto, hoy es como un híbrido, digamos, ¿no? No podemos desatender al que quiere la presencialidad, pero no podemos dejar de mirar al que quiere la digitalización pura. Eso es difícil, ¿no? De manejar. ¿Ustedes cómo manejan la estrategia de sucursales y digitalización? Es decir, ¿mantuvieron las sucursales que tenían? ¿Cuál es la estrategia? Sí, la estrategia obviamente, la presencia territorial es clave en el caso de nuestro banco y hay lugares que directamente
somos los únicos, ¿no? Entonces eso se mantiene. Y de vuelta era como decíamos antes, es que el cliente pueda elegir qué tipo de operación realizar. Por ejemplo, números. Solamente en un último mes, por ejemplo, un 6% de los clientes eligieron hacer transacciones presenciales, ¿no? Y ¿Un 6? 6% nada más. Ahora, ese 6% implicó el 60% del volumen de negocio. Era lo que hablábamos recién, es decir, y es que hizo otras cuestiones, pero no eran de envergadura para el cliente, pero cuando está la envergadura te va a buscar. Y ese híbrido es el que nosotros hoy tenemos más de 10 millones de clientes. Sería imposible poder atenderlos a todos en la sucursal. Entonces, y sin embargo, pasan gran parte por la sucursal justamente porque están en el momento que ellos lo necesitan. Entonces, ese equilibrio es el que hay que poder preservar y mantener. Mariela, hablabas del desafío de la personalización, más allá de estos dos casos, ¿no? ¿Cuál es en tus relevamientos, qué te dicen? ¿Las empresas están a la altura? Bueno, hay diferencias, ¿no? No están todas a la altura, digamos que están todas con este objetivo en la mira. Hay quienes lo han logrado más y hay quienes están en ese camino de lograr conocer a sus clientes. Esto que siempre se dice es una frase ya hecha, ¿no? El cliente en el centro, pero es la persona en su totalidad en el centro, porque es también sus colaboradores, es también cómo se los motiva. Una gran preocupación es cómo desarrollar las habilidades llamadas blandas, la capacidad de colaboración, de trabajo en equipo, de liderazgo, cómo cambió el liderazgo que es más horizontal y que es más, de alguna manera, necesita más empatía, motivación, necesita también poder ser mentores. Entonces, son cada vez más exigencias para los líderes. Y un dato interesante que se relaciona con la industria de ustedes es que el 44% en una encuesta que hicimos a 90 líderes decían que están preocupados por su propio bienestar, por su propia salud, por mantener la armonía, el equilibrio. Y el liderazgo también es sostener, y para sostener a otros también hay que poder mantener el bienestar. Entonces, el bienestar es algo transversal, es como un capital que logramos acumular y que queremos hacer crecer, como hacia nuestros colaboradores, hacia nuestros clientes, hacia nosotros mismos como líderes. Entonces, las empresas están cada vez más interesadas en estar a la altura de estas demandas. ¿Esto te jugó a favor, Ariel, de que está contando Mariela? Sí, definitivamente, y lo comparto plenamente. De hecho, desde Sancor Salud hace ya unos 5 o 6 años que cambiamos un poco el foco de lo que era nuestro negocio, ¿no? Nuestro foco claramente hablaba en la misión y la visión de salud, ¿sí? Bueno, eso cambió. Hoy nuestro foco es el bienestar y eso nos permite ser más transversales y poder llegar con ofertas a que complementen a ese servicio que tratamos de dar con la mejor excelencia posible a nuestros 800 y pico de mil de asociados, con ofertas que le agreguen valor a esa propuesta, ¿no? Como por ejemplo la diversificación. Exactamente, exactamente. En el plan de diversificación nosotros hemos hecho algunos desarrollos que tienen que ver con la industria de la salud, como nuestros propios centros médicos, tanto en Córdoba como en Santa Fe, nuestra red de farmacias, nuestra red de consultorios odontológicos, pero también, y manteniéndonos dentro de esa línea, desarrollamos para aquellos clientes que no están en esa zona de manera presencial, es decir, que no pueden acceder a ese beneficio, desarrollamos farmacias y ópticas online, ¿sí? De manera tal que los beneficios que dispone ese asociado que está en Córdoba o Santa Fe, hoy está disponible transversalmente para todo el país. Y por fuera de eso, bueno, también estamos en el negocio del turismo, porque lo hemos desarrollado hace muchos años también, pensando de vuelta en lo mismo, y son ¿no? los Agregar mismos valor. clientes, ¿no? Los mismos consumidores los que terminan como usando, es decir, consumiendo todos los servicios. Correcto. El objetivo siempre fue agregarle valor a los clientes que ya eligieron Sancor Salud. En el mismo sentido, la compañía de seguros, Mista Seguros, que hemos lanzado hace un par de años, también va con esa misma mirada. Así que, como dice Mariela, por ahí frase hecha, pero el cliente en el centro, nosotros seguimos pensando de esa manera, porque el cliente es cada vez más exigente. En esa ecuación de poder en negociación, hoy de la negociación parece que el cliente tiene mucho más poder que antes. Cada vez tenemos menos personas que venden y más personas que compran. Entonces, en esa ecuación hay que entender mucho las necesidades. Leandro, te escuchaba en tu presentación que tenés un bagaje terrible en cursos relacionados con tecnología, nuevas tecnologías disruptivas, inteligencia artificial. No puedo dejar de preguntarte antes de cerrar el poder de los datos, justamente para entender a este consumidor cada vez más cambiante y más exigente.
Bueno, buenísima la pregunta porque vos decís, bueno, ¿cómo planteo qué es lo que necesita el cliente? Le pregunto acá, o sea, hago una encuesta, está perfecto, pero lo interesante de esto es que lo que el cliente quiere o lo que quiso y no pudo, sobre todo, está en los datos. Entonces, teniendo organizada esa parte de interacciones por los distintos canales con, en este caso, el Banco Provincia, vos podés, de alguna manera, desarrollar un producto, qué es lo que quiso el cliente y sobre todo conectarlo con las otras ofertas que tenés de manera que sea integral. Entonces, por ejemplo, una competencia, digamos, de Sancor Salud, no voy a decir quién, pero en un evento comentaba que querían una aplicación y, claro, querían, de alguna manera, lo que es la parte de la pantalla, toda esa interacción. Sin embargo, tuvieron que ir muy atrás en los datos y cambiar su modelo de datos para poder ofrecer lo que finalmente el cliente en una aplicación quería. Entonces, los datos juegan un rol central en todo esto, en cualquier industria, y el manejarlos, conocerlos y sobre todo explotarlos, que es ahí donde entra la IA, ¿no? Es básicamente una nueva manera de explotar esa información, te permite poder llegar y entender qué es lo que quiere el cliente. Bueno, un placer tener este encuentro con ustedes. La verdad que la tecnología genera un montón de oportunidades, pero también la cercanía es un punto estratégico a la hora de seguir enamorando a los consumidores.